Bueno, buenas tardes. Seguimos con otro de los temas propuestos, ¿no? Que era manejo, o es manejo de droga vasoactiva. Todos los profesionales de enfermería y todos los profesionales de la atención del paciente crítico debemos estar familiarizados en un u otro grado de responsabilidad en el manejo de las drogas activas, ¿no? Yo creo que enfermería es un eslabón importantísimo dentro del manejo de las drogas activas, ya que vamos a ser los que lo vamos a administrar. Y al ser el personal que lo va a administrar, debemos conocer sus indicaciones, debemos conocer sus usos, debemos conocer sus dosificaciones, y por supuesto, y lo más importante, dentro de todo esto que debemos conocer, son las complicaciones. ¿Por qué? Porque las debemos conocer a las reacciones adversas. Debemos conocer las complicaciones para poder prevenirlas, porque si no las conocemos, las vamos a esperar. Y si no las esperamos, nos vamos a dar cuenta de golpe. Y ese es el problema, ¿no? Que las complicaciones, los pacientes no se complican de golpe, sino que somos nosotros los que nos damos cuenta de golpe. Dentro del manejo de las drogas activas tenemos que decir que con qué objetivo vamos a infundir drogas activas, ¿no? O qué objetivos tienen las drogas activas. Debemos decir que son fármacos que ejercen efectos sobre el calibre de los vasos sanguíneos, ese es uno de los efectos, ¿no? Vasoconstricción o vasodilatación, según sea inotrópico, positivo o negativo, o vasopresor. El propósito del uso de las drogas activas es restaurar la perfusión a los tejidos. Uno de los usos principalmente es ese, ¿no? De mejorar la perfusión de los órganos. Estado circulatorio en que la insuficiente perfusión de los tejidos conduce a la disfunción progresiva de los órganos, seguido de la lesión orgánica irreversible y muerte. Y mantener un balance o mejorar el desbalance global en transporte de oxígeno y consumo de oxígeno. Estos son los objetivos por cual uno infunde drogas vasoactivas, ¿no? Y conociendo los determinantes o las variables del gasto cardíaco, que son precarga, contractilidad y poscarga, vamos a ver cuál es el objetivo principal de la infusión de esa droga vasoactiva, que son varias, y por cuál se le está infundiendo esa droga a ese paciente, ¿no? Cuando uno habla de precarga, contractilidad y poscarga, está hablando de que son las tres variables que se van a poner en función para mantener el volumen sistólico, del cual va a depender principalmente el gasto cardíaco, ¿no? Entonces los determinantes del gasto cardíaco, como ya dijimos, son precarga, contractilidad y poscarga, que sumado nos va a dar el volumen sistólico, que sumado al volumen, a la frecuencia cardíaca, van a ser determinantes del gasto cardíaco, ¿no? Entonces, de acuerdo a la alteración que tenga el paciente, o de acuerdo al objetivo que busquemos nosotros con la infusión de las drogas activas, va a ser las distintas drogas que vamos a utilizar, ¿no? Según la variable en la que querramos trabajar. Si queremos trabajar en la precarga, por supuesto que estamos hablando de volumen, ¿no? Debemos mejorar la respuesta a la fluidoterapia. Si estamos hablando de contractilidad, vamos a usar un vasopresor, como es la dobutamina. Si estamos hablando de poscarga, vamos a usar vasodilatadores, ¿sí? O vasoconstrictores, para mejorar la poscarga. Y si estamos hablando de la frecuencia cardíaca, isoproterenol o la utilización de marcapaso, ¿no? Pero esto, si bien es un resumen muy pequeño, la idea de esto es que nosotros definamos dónde está el problema. ¿Dónde está el problema? ¿Está en la contractilidad? ¿Está en la precarga? ¿Está en la poscarga? ¿Con qué finalidad le estamos infundiendo la droga vasoactiva? ¿Sí? Eso tenemos que hacernos nosotros la idea de que dónde está el problema por el cual estamos infundiendo esta droga. ¿Dónde está trabajando? ¿Está trabajando en la poscarga? ¿Está trabajando en la contractilidad? ¿Se entiende, no? Entonces, cuando pensamos en inotrópicos, vuelvo a repetir, cuando tenemos una alteración por la cual el volumen sistólico está produciendo este desbalance, ¿no? Entre el consumo y la disponibilidad de oxígeno, donde la microcirculación está alterada y ese tejido está teniendo problemas para recibir nutrientes y para eliminar desechos. Entonces debemos volver a tener ese balance entre el consumo y la disponibilidad. Y por un lado, cuando hablamos de drogas activas, tenemos que diferenciar también inotrópicos y vasopresores. Los inotrópicos son drogas que afectan la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Pueden ser positivos o negativos, se utilizan generalmente de manera positiva, ¿no? Los inotrópicos negativos vendrían a ser
que utilizamos también, los betabloqueantes, ¿no? La betalol principalmente, no me sale no tengo en este momento otro medicamento. Pero bueno, esos son efectos inotrópicos, que va a trabajar sobre la contracción del músculo cardíaco. Le va a aumentar la fuerza de contracción del músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón blando, un corazón bastante injuriado por cualquier situación que pueda llegar a estar ocurriendo a la persona o al enfermo, y necesitamos aumentar la fuerza de contracción. Entonces le vamos a utilizar drogas vasoactivas con efectos inotrópicos. Y las drogas vasoactivas con efectos vasopresores, los principales objetivos es que incrementan la resistencia vascular sistémica, aumentan la fuerza aumentan la presión arterial, produciendo una vasoconstricción, ¿no? Estos vasopresores lo que van a hacer va a ser una vasoconstricción, ¿sí? Y la vasoconstricción es general y es sistémica, ¿sí? La vasoconstricción es sistémica, no es que va a ser una vasoconstricción de la circulación torácica o abdominal, no. Es una vasoconstricción sistémica, por lo tanto cierra las canillas de los capilares, y una de las complicaciones que no queremos ver en los pacientes es, luego de infundir una droga vasopresora, es que tengamos esa coloración, ¿no? Esa disminución del flujo sanguíneo capilar de las extremidades donde tenemos los pies cianóticos, las manos cianóticas. Digamos, ese es un paciente que realmente le va a ir muy mal, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, los vasopresores en vasoconstricción sistémica no son específicos de ciertos lugares. Y los vasopresores y los inotrópicos tienen distintos efectos según los receptores que tengan. Y esto es importantísimo saberlo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la situación, vuelvo a repetir, que tenga el paciente, vamos a ver los efectos que vamos a buscar, porque las drogas, si bien tienen efecto alfa, beta, algunas drogas tienen mayor efecto alfa y otras drogas tienen mayor efecto beta. Entonces, vamos a ver qué es lo que queremos, cuál es el objetivo de la infusión de esa droga. Cuando la droga tiene mayor preponderancia de los efectos alfa, ¿sí? Donde los receptores que se va a unir la droga son los receptores alfa, nos va a dar mayor fuerza de contracción, ¿sí? Entonces lo vamos a encontrar estos receptores mayormente en el músculo liso de los vasos sanguíneos, por lo tanto va a aumentar la frecuencia y fuerza, ¿sí? Del corazón. Frecuencia y fuerza del músculo cardíaco. Los beta, que se dividen en beta 1 y beta 2, también el beta 1 nos va a producir mayor contracción del músculo cardíaco, por lo tanto aumenta mayormente la fuerza de contracción. ¿Está? El efecto alfa, ¿sí? Tiene un aumento de la frecuencia cardíaca, pero mayormente va a trabajar sobre la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Nos va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Por supuesto, pero nos va a aumentar mucho más la fuerza de contracción. En cambio, los beta, dentro de los beta 1, nos va a dar mayor efecto de contracción. En cambio, los beta 2, lo que nos va a hacer, nos va a aumentar la frecuencia cardíaca, más que aumentar la fuerza de contracción, ¿no? Nos va a dar una relajación. Y aquí, que en los efectos alfa y beta, ya vamos a ver las diferentes drogas, pero debemos saber nosotros identificar la droga que estamos pasando, con qué objetivo, y cuál va a ser los receptores que va a utilizar, ¿no? ¿Esta droga nos va a aumentar más la frecuencia cardíaca, o nos va a aumentar más la fuerza de contracción? ¿Sí? O si nos aumenta las dos, ¿cuál va a tener mayor preponderancia? Y aquí lo tenemos, ¿sí? Esto no es magia, nadie está hablando cosas que no tengamos al alcance. Por supuesto, de las diferentes drogas, la mayoría de las drogas vasopresoras e inotrópicas que utilizamos en terapia intensiva, con sus efectos en cruces, ¿no? Fíjense en acá, la noradrenalina tiene mayor efecto alfa, ¿sí? La noradrenalina la utilizamos para que aumente la fuerza de contracción del ventrículo, la fuerza de contracción de las cavidades, del músculo cardíaco. Entonces tiene mayor efecto alfa que efecto beta, ¿sí? La dopamina tiene mayor efecto beta que alfa.
Y la dobutamina tiene mayor efecto beta 1, con el cual nos aumenta la fuerza de contracción también, pero nos aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Conociendo estas, los diferentes receptores que tiene cada droga, vamos a empezar a esperar, primero que nada, saber por qué se la colocaron, qué efecto estamos buscando, y segundo, también empezar a conocer las complicaciones, ¿no? Una de las primeras drogas que vamos a ver va a ser la dopamina, si bien ya está un poquito en desuso la dopamina, pero aún así esta pandemia nos hizo ver que las faltantes de drogas estuvieron, que por ahí nos tuvimos que empezar a usar drogas que no utilizamos hace mucho tiempo, empezar a utilizar diferentes drogas y por supuesto diferentes diluciones, ¿no? La dopamina, como ya dije, hace unos años empezó a ser muy selectiva, la dopamina se utiliza en ciertos casos, ¿sí? Más que nada en ciertos casos relacionados con la enfermedad del nódulo sinusal, donde necesitamos mayor fuerza, mayor descarga del nódulo sinusal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una mortalidad, o hay un aumento de la mortalidad en el shock cardiogénico, primero y principal. ¿Por qué? Porque trabaja mucho el corazón, ¿sí? Tiene mayor efecto beta, ¿sí? Entre los beta 2, en el cual la descarga del nódulo sinusal, perdón, es mayor que la fuerza de contracción, ¿no? Por lo tanto, el riesgo de arritmia es mucho más elevado. Y por supuesto, tiene diferentes efectos según las gamas de infusión que le estemos pasando, ¿no? Al paciente. Para borrar un mito, debemos decir que la dopamina diurética no existe, que sí existe, que hay una vasodilatación, y vean esto, vasodilatación, no vasoconstricción, ¿sí? Hay una vasodilatación de la circulación coronaria, renal y esplácnica. Y dentro de la renal es porque el paciente aumenta el flujo sanguíneo renal, por lo tanto está filtrando más, y por lo tanto, si filtra más, va a eliminar más, ¿no? Y por lo tanto los pacientes orinan más. Entonces la dopamina diurética no existe su efecto diurético, sí existe su efecto a bajas dosis, digamos, estamos hablando de la dosis más baja, de 5 gamas kilo minuto, estamos hablando de que hay una vasodilatación renal, por lo tanto, al aumentar la tasa de filtrado glomerular, por supuesto, aumenta la tasa de eliminación, ¿no? La dilución se recomienda realizarla en dextrosa al 5%, la cual es estable, y acá vamos a hablar en todas las drogas, que se recomienda que las drogas estén colgadas 24 horas, que no pasen más de 24 horas. ¿Por qué? Porque están a diferentes ambientes. A la mañana hace frío, a la tarde está templado y a la noche hace calor, ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿no? Pasan por diferentes estados durante todo el día, pueden estar expuestas al sol si tenemos una terapia que tenga luz natural, y entonces se recomienda, para que la droga sea estable, cambiarla durante 24 horas. Como vimos, la dopamina va a tener reacciones adversas dependiendo de la dosis, y la extravasación, y acá es importantísimo esto, produce necrosis tisular. Y como vamos a hablar también, y voy a remarcar, todas las drogas activas se deben infundir por catéter venoso central por lumen único. ¿Estamos? Por lumen único. Si tenemos una vía de un solo lumen, por favor, sepamos que ese lumen, tenemos un gran porcentaje de ese lumen está cargado con gamas de la droga vasoactiva. Y si nosotros le hacemos una simple metroclopramida endovenosa, ese push de infusión que le estamos mandando, esos 2 mililitros que estamos administrando con la metroclopramida, son 2 mililitros de un push intravenoso con diferentes gamas de droga vasoactiva que van a repercutir en el paciente, por supuesto, va a aumentar su frecuencia cardíaca, va a aumentar su tensión arterial y lo va a descompensar, y podemos llevar a una reacción adversa no esperable, ¿no? Entonces, se recomienda que las drogas activas sean infundidas por un lumen único, o sea que los pacientes debemos tener sí o sí catéter de doble lumen en aquellos pacientes en donde estamos infundiendo drogas activas.
La dobutamina es otra de las drogas que más utilizamos. La vamos a utilizar cuando tenemos una disminución de la fuerza de contracción, ¿sí? Entonces, si una de las variables que queremos trabajar, ¿se acuerdan, no? Precarga, poscarga y contractilidad, queremos trabajar sobre la variable contractilidad, vamos a trabajar sobre la dobutamina. ¿Por qué? Porque la contractilidad hace que el volumen sistólico disminuya, por lo tanto el gasto cardíaco va a estar disminuido. Vamos a trabajar sobre la contractilidad en la dobutamina. ¿Está? Y más cuando tiene aumento de las resistencias vasculares. Tiene un efecto selectivo en receptores beta 1 y beta 2 con actividad bloqueante adrenérgica. Esto quiere decir que aumenta la contractilidad con disminución de las resistencias vasculares centrales y periféricas. ¿Está? Tenemos un paciente dependiente de la noradrenalina, y esto lo voy a contar experiencia. Nosotros teníamos un paciente con un catéter en la arteria pulmonar colocado, que estaba, no, sin catéter al principio, que estábamos con noradrenalina 1 gamma, una locura. Le estamos infundiendo noradrenalina para mantener una PAM entre 60 y 70, ¿sí? Muy baja, un shock séptico. Se le colocó un catéter en la arteria pulmonar y las resistencias vasculares periféricas estaban por encima de 2000 dinas. Una locura, el paciente estaba cerrado. Tenía una vasoconstricción periférica, pero letal. Entonces, lo que hicimos fue empezar a infundir dobutamina, si bien la dobutamina se aconseja, y lo vamos a nombrar ahora, se aconseja realizarla con un paciente con una tensión arterial estable, ¿no? Se empezó con muy pocas gotitas, muy pocos mililitros, muy pocas gamas de dobutamina, hasta que se empezaron a disminuir las resistencias vasculares y el paciente se empezó a compensar, ¿no? Entonces tenemos un paciente cerrado, con noradrenalina, en el cual empezamos a infundir dobutamina para aumentar la contractilidad y para disminuir las resistencias vasculares periféricas. Entonces el paciente se empezó a estabilizar, ¿no? Esto lo cuento nomás de anécdota. Por supuesto que la dobutamina puede producir hipotensión en pacientes hipovolémicos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esta disminución de las resistencias vasculares periféricas y centrales. Entonces, puede ser que nos produzca hipotensión si el paciente está hipovolémico o con falta de volumen, ¿no? Mejoras en la microperfusión en la fase temprana, independiente de los efectos globales, y su dilución se recomienda en dextrosa del 5%, también estable durante 24 horas. Tener muchos cuidados en pacientes con shock, en los cuales las resistencias vasculares están disminuidas. Por eso es importante siempre tratar de definir cómo están las resistencias vasculares de los pacientes, ¿no? Por eso es importante también, si bien en la otra presentación hablamos del monitoreo hemodinámico, y dentro de ello el no invasivo, la ultrasonografía, es importante, si los pacientes presentan shock, un shock importante, tener un monitoreo un poco más avanzado, ¿no? Para definir estas situaciones. Se puede infundir por vías periféricas, pero aquí va un apartado que yo quería aclarar, es que se puede infundir por vías periféricas, sí, perfecto, pero para esto debemos tener o contar con un sistema de control de vía periférica muy estricto, ¿sí? Muy estricto. Esto quiere decir que tengamos un equipo que se ocupe de revisar esas vías periféricas, controlarlas, controlar su permeabilidad, su lugar, sus días. Para esto quiere decir que los pacientes o el establecimiento debe contar con un protocolo muy serio de control de vías periféricas, ¿no? Las dosis de administración van de 2 a 30 gamas kilo minuto, el inicio de acción, bla, 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 y las reacciones adversas van a ser náuseas, cefaleas, vómitos, palpitaciones, arritmias, y es muy arritmogénica la dobutamina, por eso también lumen único, y hay que tener mucho cuidado con su infusión por un push intravenoso, ¿no? Otra de las drogas es la noradrenalina, efecto alfa, plenamente, o sea que es vasoconstrictor, aumenta la presión arterial, mayor efecto sobre la PAM que la adrenalina, disminuye el flujo cutáneo, renal hepático, muscular, y efecto beta inotrópico positivo, ¿no? O sea que disminuye la luz de los capilares, principalmente de las arteriolas y de los capilares,
aumenta la tensión arterial media y te aumenta la descarga del nodo sinusal en menor medida, ¿no? Las indicaciones son shock distributivo con resistencia vascular baja y las hipotensiones severas. Es la droga de elección en los pacientes en shock, ¿sí? Con un shock distributivo, un shock séptico, ¿sí? En donde la resistencia vascular está baja, necesitamos disminuir el continente porque el continente se nos agrandó, se vasodilató este paciente, ¿no? Por supuesto que la noradrenalina, entre los efectos no deseados, es que aumenta el consumo de oxígeno en el miocardio, no mucho más que la noradrenalina, por eso los pacientes con infarto o con falla de bomba, no es aconsejable, si el paciente está hipotenso, comenzar con dopamina, sino que se aconseja comenzar con noradrenalina, porque si bien aumenta el consumo de oxígeno en el miocardio, no tanto como la dopamina, ¿no? Es un vasoconstrictor periférico y mesentérico. Si nosotros estamos con un paciente en shock usando vasopresores, lo que vamos a hacer es disminuir el flujo esplécnico. Por lo tanto, este paciente, si estamos por encima, y esto lo tiene que definir cada sala, nosotros lo definimos que si estamos por encima de 0,3 gamma de noradrenalina, automáticamente se disminuye la nutrición enteral, pasa a ser una nutrición enteral únicamente protectiva. ¿Por qué? Porque va a disminuir el flujo sanguíneo mesentérico, y si nosotros lo estamos alimentando, esta disminución de flujo sanguíneo mesentérico, nosotros estamos aportando alimento que va a ser necesario digerirlo, va a producir hiperemia, ¿no? Y esta hiperemia, este aumento del flujo sanguíneo va a hacer que robe de otros lados, y puede ser que aumenten las posibilidades de que el paciente sufra de infarto intestino mesentérico. Entonces, directamente con 0,3 gamma de noradrenalina, los pacientes lo pasamos a una nutrición basal, en donde únicamente, una alimentación trófica, no me salía la palabra, en donde únicamente pasamos apenas unas gotitas para que el intestino se mantenga permeable y no haya traslocación bacteriana. Disminuye la tasa de filtrado glomerular, porque ya dijimos que hace una vasoconstricción renal, hace una vasoconstricción espantosa en todos lados, disminuye el volumen minuto, aumenta la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la frecuencia cardíaca y contractilidad, y por lo tanto te va a aumentar la poscarga, ¿no? Y si tenemos un paciente en el cual debemos trabajar en la poscarga, vamos a empezar con noradrenalina. Si tenemos un paciente que tenemos que trabajar en la contractilidad, vamos a empezar con dobutamina. Tenemos que definir dónde está el problema del paciente por el cual le vamos a infundir droga vasoactiva. Los efectos adversos son necrosis por vasoconstricción, muchos de nosotros lo hemos visto, no es un efecto no deseable para nada. Debemos registrarlo, debemos controlarlo continuamente. Isquemia distales, necrosis tubular aguda, hipertensión arterial, taquicardia sinusal, extrasístoles ventriculares, fibrilación ventricular, y por supuesto se debe infundir por catéter venoso central. También un push de noradrenalina puede ser mortal, al igual que la dobutamina, ¿sí? Se deben evitar infundir por catéteres de un solo lumen. La adrenalina es otra de las drogas. Estas drogas las utilizamos ahora durante la pandemia debido a que tuvimos una faltante feroz de drogas, tanto sedantes, analgésicos, relajantes y de inotrópicos, ¿no? Yo creo que allí en Perú también debe haber ocurrido lo mismo. La adrenalina está indicada en hipotensión severa, anafilaxias, y las precauciones que debemos tener es que el aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca pueden provocar isquemia miocárdica. ¿Esto por qué? Porque aumenta la descarga del nódulo sinusal y aumenta la fuerza de contracción del miocardio. Entonces el consumo de oxígeno es enorme, ¿sí? Es enorme. Tenemos que tener, si el paciente, las reacciones adversas son muy elevadas. A dosis alta aumenta la velocidad de conducción no sinusal, por lo tanto es arritmogénico, aumento del lactato por reducción del flujo regional, y esto hay que tener un seguimiento también del lactato en pacientes que estén infundiendo adrenalina, debido a que puede haber una disminución del flujo regional con
por ende se va a ver reflejado con el aumento del lactato, ¿no? A dosis bajas predominan los efectos beta, mientras que a dosis más alta, los efectos alfa se hacen más significativos. La milrinona es otra de las drogas vasoactivas, es bastante viejita ya, pero menos usada en adultos. Es un inotrópico positivo con actividad vasodilatadora directa, o sea que tiene un efecto cardiotónico. Se hace una dosis de carga que se debe pasar 10 minutos y se deja una dosis de mantención de 0,3 a 0,7 gamas kilo minuto. Los efectos adversos son hipotensión arterial, angina y arritmias ventriculares. ¿Sí? Es una droga, por supuesto, que está utilizada como un segundo escalón, digamos, frente a las insuficiencias cardíacas refractarias de diuréticos, vasodilatadores e inotrópicos. Está indicada en el edema pulmonar cardiogénico y en la falla cardíaca post cirugía de revascularización miocárdica, ¿no? No tengo mucha experiencia en la milrinona, si bien es una droga desde hace muchos años ya, la he utilizado en 2 o 3 oportunidades nomás. El levosimendan, otra droga, ¿no? Si bien es bastante más nuevita que la milrinona, tampoco he tenido mucha experiencia, pero debemos conocerla, ¿no? Por si nos llega a tocar. Es un fármaco de reciente introducción, clasificado como sensibilizador de calcio. Se lo conoce como inododilatador por su capacidad de inotropismo y vasodilatación. Y acá tiene los efectos, ¿no? Tiene efectos inotrópicos y tiene efectos vasodilatadores. Los efectos duran 24 horas, prolongándose hasta 9 días. Se hace una sola dosis, y puede durar entre 24 horas y 9 días, ¿no? Debemos monitorizar el potasio y corregir la hipocalemia. Y por supuesto que el levosimendan, si bien es una droga nueva, la debemos utilizar un poco más. Es bastante un poco más carita que la noradrenalina o la dobutamina, pero comparado con dobutamina reduce la mortalidad a corto plazo. El efecto beneficioso sobre la supervivencia con levosimendan versus dobutamina no se confirma en el seguimiento a largo plazo. Y este metaanálisis del Crockett nos dice esto, ¿no? Que si bien tiene un efecto fisiológico, un efecto o un resultado tan duro como es la mortalidad, que la reduce a corto plazo, los efectos a largo plazo no se conocen. Se deben tener bien claros los objetivos a corto plazo en la estabilización hemodinámica. En la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis del 2016, nos dice que entre los medicamentos vasoactivos recomendamos el uso de la norepinefrina como el vasopresor de elección. Sugerimos el agregado vasopresina, que tampoco tengo experiencia en la vasopresina. Sugerimos el uso de dopamina como un agente vasopresor alternativo a norepinefrina únicamente en pacientes altamente seleccionados, o en el caso que no haya, como pasó durante la pandemia. No recomendamos el uso de dosis bajas de dopamina para la protección renal, olvídense de eso. Sugerimos el uso de dobutamina en pacientes que muestran evidencias de hipoperfusión persistente, que persiste de la hipoperfusión, a pesar de una sobrecarga de líquidos adecuada y el uso de agentes vasopresores. Si bien es una recomendación débil, la dobutamina por ahí en los pacientes con shock séptico no es una droga de primera elección, pero la debemos tener en cuenta para ciertas situaciones, ¿no? Y cuando infundimos drogas activas, gente, el personal de enfermería está muy expuesto, ¿sí? Está muy expuesto, ¿y a qué? A los errores. Y está expuesto el personal, está expuesto el paciente, por supuesto, ¿no? No lo vamos a dejar de lado para nada. Y debemos tener mucho cuidado. Debemos saber que las infusiones de drogas activas, los errores los vamos a tener presente, y principalmente el error, el mayor porcentaje, fíjense en esta revisión del Clinical Care del 2008, hay un error, el error principalmente se cometió en la administración. ¿Y quién administra? Nosotros, ¿sí? En el 53%. ¿Quién prescribe? El médico. El médico tiene una letra horrible, tiene una letra que no se entiende, escribió no sé qué dice, pero igual así todos nosotros lo administramos. Entonces ahí empiezan los errores, ¿no? Hay un 14% en la preparación y un 11% en la transcripción. El error ocurre por la dosis incorrecta, el 27%, técnica o vía incorrecta, el 14%, y medicamento incorrecto, el 12%. Más de uno, alguna vez en nuestra práctica diaria,
ha corregido indicaciones, y ha corregido dosis, y ha corregido medicamentos, ¿no? ¿Esto por qué? Porque conocemos, porque sabemos. La pandemia, creo que también Perú no ha sido ajeno a esto, ha hecho que muchos profesionales que no están preparados, o que no estaban preparados, o que no están preparados para trabajar en terapia intensiva, hizo que la cantidad de pacientes graves que tuvimos se volcara mucho personal con muy poco conocimiento de las terapias intensivas. Bueno, este personal yo creo que estuvo expuesto a esto, ¿no? Y los pacientes también. Entonces debemos trabajar el error. Y no trabajar desde la parte punitiva, sino debemos trabajarlo desde la parte gestional, y debemos gestionar el error como algo que no se tiene que volver a ocurrir, ¿no? Los medicamentos más implicados, también en esta revisión del Critical Care, son las drogas activas en primer escalón. Luego los sedantes y analgésicos, los anticoagulantes y los antibióticos. Posiblemente por la frecuencia de uso en las UCI, por tratarse de medicamentos con protocolo de administración, que requieren de personal calificado, ¿sí? Son los que más utilizamos, son las drogas activas en terapia intensiva. Por lo tanto, las drogas en donde más atención debemos prestar, y los que gestionan deben tener protocolos y deben tener equipos de respuesta frente a un error para gestionarlo y trabajarlo no desde lo punitivo, sino desde lo académico. ¿Por qué ocurren los errores? Y primero y principal, por falta de comunicación adecuada, ¿sí? Indicaciones verbales, indicaciones al paso, letras, ¿no? Sistema de documentación, errores en la interpretación de la etiqueta de medicamentos, faltas de etiquetas, falta de rótulos de suero, colegas, ¿sí? Un rótulo de suero. Falta de seguimiento de los procedimientos de norma para seguridad de los pacientes, o ausencia de los procedimientos y normas, subestimación de los factores predisponentes, falta de conocimiento y entrenamiento, y también otro de los factores que ocurren en los errores, trabajo apurado. Yo siempre digo que hay que hacer un trabajo de investigación, los pacientes que ingresan en los cambios de guardias, cómo les va a esos pacientes, ¿no? Porque está el enfermero que se quiere ir, o el médico que se quiere ir, y está el enfermero que ingresa y no sabe nada, y bueno, ese paciente probablemente le puede llegar a ir mal, ¿no? Tenemos... ¿cómo prevenimos el error? Se me cambió ahí, ¿no? ¿Cómo prevenimos el error? Tenemos medidas no tecnológicas, y con muy poco recurso la podemos realizar, que son protocolización y estandarización de la medicación, todos los medicamentos. Para esto también, y soy consciente porque uno ha hecho gestión, y no puede hacer gestión, y no puede tener a cargo personas, y no puede tener a cargo pacientes, ¿no? Entonces, yo creo que esto funciona si cada uno tiene los roles bien definidos, ¿no? Y para esto debemos tener un equipo o un plantel en el que realice los protocolos, que trabaje directamente en eso. Si bien los protocolos tienen que ser multidisciplinarios, pero mínimamente debemos dedicarnos a esto, porque no podemos dedicar a todo. Y esto yo lo hice, y lo digo de mi experiencia, ¿o no? Ahora ya no estoy más en la parte asistencial, estoy en la parte de docencia, pero al que va a hacer protocolos, o al que se le pide protocolo de algo, debemos remunerarlo con algo, ¿no? No con la parte económica, no estoy hablando de lo económico, que le demos más plata que el que escribe el protocolo, sino que hay que hacer una devolución con algo, con un franco, con menos horas de trabajo, con menos pacientes, lo que sea, pero debemos beneficiarlo con algo, ¿no? Debemos realizar capacitación a los profesionales, y deben ser capacitados por gente que esté capacitada. Incorporación de farmacéuticos clínicos en la UCI. Cuando yo hice gestión, el farmacéutico estaba, al farmacéutico le preguntaba cosas, al farmacéutico lo llamaba por teléfono, ¿sí? Debemos comprometer a más gente, a más profesionales al servicio de terapia intensiva, debemos comprometerlo con el paciente, debemos hacerlo parte del equipo multidisciplinario, porque si no trabajamos solos, y no es la idea. Por eso debemos realizar un trabajo en equipo, y debe haber comunicación, una comunicación fluida.
Y por supuesto, y esto es otra de las cosas que implementamos, que tuvimos una buena respuesta, un sistema de reporte voluntario de incidentes. Y esto colocamos un buzón en una parte de la terapia intensiva, en donde cuando un profesional se equivocaba en algo, de manera anónima, iba y detallaba su error, hacía un reporte de su error, luego veíamos cuáles eran los errores que más se habían producido y se trabajaba sobre eso, ¿no? La verdad que tuvimos una buena respuesta. Y después tenemos otras maneras tecnológicas de prevenir el error, ¿no? Y esto lleva un poco más de costo. Prescripciones médicas electrónicas, basta de la transcripción, basta del no entiendo qué puso acá. Sistema de soporte de decisiones clínicas, tecnología de código de barras, ¿no? Estamos lejos, en el lugar de nuestro trabajo estamos lejos de tener estas medidas, pero bueno, es a lo que uno tiene que aspirar, ¿no? Es a lo que uno tiene que apuntar. Y sí tenemos las bombas inteligentes de infusión de fármacos, que esta programación de las bombas requiere el compromiso de los biotecnólogos para que la hagan. Señalización de los catéteres, otra de las maneras no tecnológicas de prevenirlo, fíjense acá, se pone droga vasoactiva, lo rojo, la bomba con droga vasoactiva, ¿sí? Y este es la infusión, o el catéter donde va la infusión con droga vasoactiva. Ahí sabemos que no debemos realizar ninguna medicación endovenosa o en paralelo. Los cuidados de enfermería, las drogas vasoactivas deben ser administradas por catéter venoso central, ya lo dijimos, mantener el lumen exclusivo para la infusión de drogas, control hemodinámico continuo, optimizar la volemia antes de administrar una droga vasoactiva, y esto debemos realizarlo, debemos saber en qué momento debemos colocar la droga vasoactiva, porque no es al arranque, no es al inicio, salvo que el paciente venga muy mal, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes nos dan un tiempo de reposición de volemia antes de empezar a pensar en droga vasoactiva. Conocer farmacodinámica, compatibilidades, reacción adversa, ¿para qué? Para evitar y o reconocerlas si llegan a aparecer. Administrar siempre por bomba de infusión continua, y aquí también tuvimos otro problema muy grave con la cantidad de pacientes graves, con la cantidad de infusión de drogas, en el cual las bombas de infusión continua fueron pocas, ¿no? Entonces, si vos tenés una sedación pasando por bomba de infusión continua y una droga vasoactiva que no sabes por dónde pasarla, sacale la sedación. No es lo recomendable, no estoy diciendo que hagamos esto, lo que estoy diciendo es que lo que uno quiere es que tengamos todas las bombas de infusión continua para pasarle todas las drogas por bomba, pero si no tenemos, siempre hagamos prioridad, ¿no? Una droga vasoactiva es prioridad frente a una sedación para pasarla por la bomba de infusión. Y los cambios de soluciones según estabilidad. Observación de los sitios de perfusión distales, controlar el relleno capilar, controlar y registrar el control del relleno capilar, ¿no? Si es mayor o menor a 2 segundos. Observación de posible incompatibilidad con otras drogas, y acá, a lo último, vamos a mostrar un cuadro de compatibilidades e incompatibilidades con las drogas, que lo encontramos en cualquier lado, pero siempre lo tenemos como punto de referencia eso, cuando utilizamos drogas en paralelo. Observación de tolerancia del paciente a las drogas, mantener vía exclusiva para la infusión de drogas, preparación de drogas en el suelo indicado. Este es el cuadro de compatibilidades que les decía, que lo pueden encontrar en cualquier lado. Directamente vemos acá si la 2-butamina es incompatible con el bicarbonato, y la 2-butamina, si seguimos por este lado, es incompatible con el pantoprazol, ¿sí? Y así vemos si es compatible o incompatible. La noradrenalina es incompatible también con el pantoprazol. Es compatible, pero se debe mezclar con precaución, ya que existe algún tipo de interacción e información poco precisa con el rocuronio, droga que infundimos también durante la pandemia, durante la segunda, tercera ola, ya no sé cuántas olas tuvimos, pero fíjense que este cuadro es bastante útil, nosotros lo tenemos en un lugar de consulta. ¿Por qué? Porque todas estas drogas las estamos infundiendo de manera cotidiana, ¿no? Por último, con respecto a las drogas vasoactivas, debemos referirnos a las drogas LASA, y esto es un problema mundial, ¿no? La apariencia similar y sonido similar. Son iguales, pero son distintas, ¿sí? Suenan igual,
Son iguales y suenan igual. Ese es el problema que tenemos con la droga. Más si le sumamos que empezamos a dificultar un poco la visión, ¿no? Entonces las drogas LASA debemos saber que existen, debemos identificarlas, debemos trabajar en el servicio. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros muchas veces no tenemos, no gestionamos la compra de las drogas, ¿no? Ya sería el colmo que tengamos que gestionar la compra de drogas. Pero si tenemos drogas LASA en nuestro servicio, porque farmacia las compró así, debemos trabajar de manera activa, ¿no? Debemos identificarla, hacerla conocer a todo el personal, y trabajar sobre esto, ¿no? Una de las medidas que nosotros hicimos en el lugar de trabajo también, no la puse acá, lamentablemente estoy acordando ahora, fue colocar sobre la mesada de acero inoxidable se pintó una línea blanca, ¿sí? De un grosor de 10 centímetros, toda la línea, y para que se utilice ese lugar de manera de contraste para ver la ampolla. O sea, si uno pone la ampolla, por ejemplo aquí, de nabulfina, que es igual a la morfina, la pone a contraluz de lo blanco, se identifica aún mejor, ¿no? O de la metroclopramida con la furosemida, estas letritas blancas se ven mucho mejor a través del vidrio con el contraste de la línea blanca de fondo. Entonces se trabajó y se mejoró un poco el reconocimiento de las ampollas, ¿no? Así que, si tenemos drogas LASA, identifiquémosla y trabajemos de manera activa para disminuir los errores en la medicación. Y si estamos hablando de drogas activas, por supuesto, que el error que se va a evitar va a ser en magnitudes importantes. Muchas gracias.